Hola, hola, saludos, bendiciones. Soy Yerin Páez y este es Cápsula de Sabiduría. En este día, pues, estuvimos hablando en la cápsula de sabiduría anterior acerca de lo que significa el temor de Dios, y fue de lo que habló el sabio Salomón. Y en esta oportunidad quiero hablarte de otro de los proverbios que a mí más me gustan del sabio Salomón. Bueno, todos me gustan, pero siempre hay algo importante de nosotros traer aquí en Cápsula de Sabiduría, porque estamos empeñados que en esta dimensión terrenal los humanos caminemos definitivamente en sabiduría, que conozcamos principios de sabiduría. Siempre le escucho decir a la gente, los buenos somos más, pero saben, cada vez que yo veo las noticias, cada vez que miro a mi alrededor, empiezo a ver conductas de personas que me inquietan mucho, y no sé hasta dónde realmente la gente solo tiene conocimiento de lo que le interesa a los fines de obtener riquezas materiales, o lo que la gente, como les he dicho siempre, considera que son las riquezas. Y la verdadera riqueza de un ser humano no se mide en cuántos bienes materiales, cuántas casas, cuántos carros, cuánto dinero tiene en el banco. Eso puede ser para algunos necesarios para poder vivir, pero sabe, a veces hay mucha gente que es tan pobre, humanamente hablando, que lo único que tiene son bienes materiales, pero dentro de su ser interior están vacíos, porque son vanidosos, son soberbios, o mejor dicho, no es que desarrollaron el estilo de vida de la vanidad, de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia. El ego se convirtió en el Dios a quienes ellos siguen. Y sabes, eso es muy lamentable, porque yo no he visto el primer funeral, el primer entierro. Yo nunca he visto que ha llevado un cuerpo a un crematorio, a un cementerio, con un camión, con una mudanza, que lleve las casas, los carros, los cuadros, las joyas, el dinero en el banco. Nunca he visto que eso ocurra. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a caminar como sabios y no como necios, porque la verdadera riqueza de un ser humano no está en los bienes que tiene. Hay gente que tiene todas esas cosas y está vacío, se suicida, se muere de cáncer, al igual que uno que no tiene nada. ¿Sabes? Hay gente que se pasa la vida queriendo tener bienes materiales, queriendo ir a un gimnasio para verse bien por fuera, pero por dentro es un cascarón vacío, ¿sabes? Es como que si tú haces así y no sale nada, no hay sustancia, no hay esencia en esa persona. Y no es que estoy satanizando que la gente tenga casa, carro y dinero en el banco, o que no vaya al gimnasio. No, mi punto no es ese. El punto es que el enfocarse humanamente en solo trabajar y ejercitarte, usar tu vida, usar tu aliento de vida solo para eso, solo para experimentar felicidad y placer, es una doctrina social que ha dejado de lado la sabiduría, la ética, los valores, y hoy vemos a una sociedad vacía que pretende hacer leyes de conductas que no tienen valor, porque es importante que nosotros pongamos la mirada en el Creador, en estas cosas. Mira, tú sabes cuál es una de las riquezas más importantes que podemos tener en la vida: oxígeno puro, el aire. El verde que me rodea hoy lo necesitamos para tener salud. El sol que nos alumbra es necesario. Y el hombre, por no tener sabiduría, ha decidido muchas veces cortar todos esos árboles y hacer más casas, más edificios, más emporios estructurales, construcciones
que nos roben el oxígeno. Y después no entendemos por qué, por ejemplo, tenemos tantos problemas respiratorios hoy día. Tantos virus que nos matan, ¿sabes? El hombre se ha separado del creador, del hacedor, de todo esto que podemos ver y de sus principios. Y por eso es que el sabio Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, a Dios, al creador, como tú lo quieras llamar. Y mira lo que dice el sabio Salomón. Dice: afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor, el Dios Todopoderoso, concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Hay gente que cree que es sabio porque tiene títulos o porque tiene un estatus en una empresa o porque tiene un cargo público que le genera mucha riqueza, cuando lo que debería es de hacerte entender que eres un servidor que requiere sabiduría para poder desarrollar la profesión, el oficio, el arte, el cargo que se te ha confiado. Aún la vida no nos pertenece. Tú sabes el día que te vas a morir. ¿Lo sabes? Tú sabes el día en el que probablemente te puedan diagnosticar una muerte, una enfermedad mortal, y que decidas hacerte la eutanasia. En algunos países como Colombia, por ejemplo, que la prevén como una alternativa para acabar con el dolor. A menos que esté sentenciado a muerte. Es más, ni aún el sentenciado a muerte sabe cuándo va a morir, porque no sabe cuándo se va a ejecutar esa sentencia. Nosotros necesitamos conocer al Creador y tener entendimiento, conocerlo, caminar en sus principios, caminar en sus mandatos, en sus instrucciones, porque cuando tú vienes, yo oigo mucho a la gente decir gracias a Dios por tal cosa, gracias a Dios por cual cosa, pero cuando tú le hablas de la Biblia, te dicen, bueno, pero es que ese libro lo escribió una persona como tú y como yo. ¿Quién te dice a ti que eso lo escribió Dios? Yo te pregunto, ¿leíste la noticia hoy? ¿Has leído algún libro en tu vida? ¿Fuiste a la escuela? ¿Alguna vez hiciste una investigación en tu escuela, en middle school, high school, o llegaste a la universidad? ¿Por qué creíste en esos libros? ¿Por qué cumples con las leyes que las hacen hombres como tú y como yo? Porque crees en ella. Los principios divinos existen, son fundamentos de la realidad que vivimos, en la dimensión terrenal en la que vivimos. Y Dios estableció a través de esos hombres como tú y como yo, en su época, en su momento. Y yo creo que hoy día, yo creo en la Biblia, es el libro, es un bestseller, el libro más leído en la tierra y en el mundo. ¿Ves? Quiere decir que si tú lees la Biblia y te gusta el Salmo 23, el Salmo 91, yo te animo a que le prestes atención a todos los principios y fundamentos que en ella hay, y que te des la oportunidad de orar, de rezar, no sé cómo tú le llamas, de venir a buscar para que conozcas a Dios. El libro más leído del mundo, la Biblia, es un manual de vida para cualquier hombre que se precie de sabio, que se precie de inteligente, que se precie de exitoso.
La Biblia es un libro de cabecera. La mayoría, te desafío a que lo compruebes. La mayoría de los libros que tú te has leído de ayuda, de autoayuda, de motivación, de pensamiento positivo, de la nueva era, de metafísica, de la religión que quieras, tiene su punto de partida en la Biblia. Son libros que han desarrollado doctrinas que nos enseñó no solo el sabio Salomón, David, Abraham, Noé, Job, Jesucristo, Saulo de Tarso o Pablo, Pedro, Juan, los 12 discípulos que conocemos, hasta Judas nos enseña con sus conductas. Nos enseñas a saber lo que no debes hacer. Cuando tú buscas la inteligencia y el entendimiento desde la perspectiva divina, entendiendo que tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces, cuando tú busques esa sabiduría de lo alto, cuando tú busques a Dios de esa manera, entonces tú vas a poder, cuando busques de esa manera a Dios, cuando tú busques y anheles tener el entendimiento de la sabiduría divina, cuando decidas afinar tu oído al entendimiento, es ese día que tomes la decisión de ir a hacer una oración, pero no para repetir lo que otros han dicho, sino para que busques ese libro manual de vida y le digas al Creador que te hable, que le quieres conocer, que te llene de sabiduría, que la busques como buscas el dinero, como buscas el oro, la plata, la riqueza de afuera. Busca primero la sabiduría. Entonces vas a comprender lo que es temer al Señor. Vas a obtener conocimiento de Dios. Pues el único que te puede dar la sabiduría es el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, porque de Él proviene el saber y el entendimiento. Es Él el que te sopló vida. Ese soplo de vida que te despierta en la madrugada o en la mañana o cuando estás rendido. Ese soplo de vida que se manifiesta en el llanto de ese producto de la concepción que mientras está en el vientre se llama feto, pero que cuando sale se llama recién nacido. Cuando el recién nacido llora, la ciencia aún no ha podido explicar esa transición en el que hay un soplido en el espíritu del ser humano que es lo que te da la vida. El Dios Todopoderoso, ese que nos sopla aliento de vida, es el único que te puede hacer sabio, porque la sabiduría que no viene de Él es terrenal, es diabólica, produce contención, división, guerra, pero la sabiduría de Dios es apacible, es dulce, apacienta, es justa, se traduce en armonía y en plenitud. Porque la sabiduría de lo alto se siembra en paz entre los que hacen la paz. No la paz del mundo, la paz del ser interior, del ser interior que conoce, que entiende y que ha adquirido el conocimiento y el entendimiento del Dios Todopoderoso. Te dejo esta cápsula de sabiduría para la reflexión. Me gustaría que la compartas, que si es primera vez que me ves en mi canal, puedas suscribirte a mi canal, dale like, activa las notificaciones para que sepas cuando subimos nuevas cápsulas de sabiduría, compártelas y bueno, únete a todas nuestras redes sociales, @JerimPaez, en Instagram, en Facebook y también me puedes buscar y puedes visitar mi página web www.jerimpaez.com y seguirme por allí y unirte a nuestra comunidad de salud emocional. Bendiciones.